La mayor tristeza en la vida de Carlos Villagrán no es algo que suela mencionar en entrevistas o apariciones públicas, pues siempre mantiene un aspecto alegre y optimista, fiel a la imagen de Kiko que adoran millones de espectadores. Sin embargo, si tuviera que elegir una cosa, probablemente sería la pérdida de relaciones cercanas y el sentirme incomprendido a lo largo de mi vida. Uno de sus momentos más desgarradores fue cuando abandonó El Chavo del Ocho en 1978, no solo por desacuerdos con Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, creador del programa y amigo cercano, sino también por la sensación de aislamiento de la familia artística que una vez llamó su hogar. Esta salida no fue solo una decisión de carrera, sino también un golpe profundo en su corazón, ya que enfrentó críticas, rumores y distanciamiento de personas que alguna vez fueron colegas cercanos. Carlos contó una vez en una rara entrevista que el día que decidió dejar el programa, se sentó solo en su pequeño apartamento en Ciudad de México, mirando por la ventana y dejando que las lágrimas rodaran por sus mejillas. No lloró porque perdió el papel de Kiko, porque sabía que podía llevar ese personaje por todo el mundo, sino porque sintió que había perdido su conexión con Chespirito, con María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, con Ramón Valdés, Don Ramón, personas a las que había considerado hermanos. La relación con Chespirito, a quien alguna vez llamó maestro y amigo, se rompió irremediablemente, y esto lo dejó con una tristeza que duró décadas. Nunca quise irme por dinero ni por fama, dijo una vez. Me fui porque me sentí irrespetado. Pero detrás de esas palabras había un profundo dolor, al darse cuenta de que los mejores años de su vida, los del barrio El Chavo, habían terminado para siempre. Esa tristeza no se detiene en la carrera. Carlos también carga con el dolor de la pérdida personal. Nació en una familia pobre de la Ciudad de México, con su padre fotógrafo callejero y su madre ama de casa trabajadora. Su infancia no fue fácil, y cuando murió su padre, tuvo que asumir responsabilidades familiares desde muy joven. La pérdida de su padre fue un gran shock, pero rara vez hablaba de ello, como si quisiera mantener el dolor en un rincón secreto de su corazón. Más tarde, cuando se convirtió en padre de 6 hijos, Vanessa, Edson, Samantha, Gustavo, Silvia y Paulo, enfrentó otros dolores, como el cáncer de su hija Vanessa en 2023, o las dificultades de mantener relaciones cercanas con todos ellos en una vida ocupada y turbulenta. La mayor tristeza de Carlos, tal vez, fue una combinación de todo eso: la sensación de pérdida, la incomprensión y la soledad que soportó mientras seguía intentando llevar risa al mundo. La carrera de Carlos Villagrán es una larga historia, llena de cumbres brillantes y profundidades oscuras, donde ha enfrentado tanto la alegría como las lágrimas. Antes de convertirse en Kiko, Carlos fue periodista y trabajó en el periódico El Heraldo de Ciudad de México. No tenía intención de convertirse en comediante, pero el destino lo llevó al mundo del espectáculo por accidente. En una fiesta organizada por Rubén Aguirre, quien luego se convertiría en el profesor Girafales, Carlos hizo reír a todos al inflar cómicamente sus mejillas, un movimiento que luego se convertiría en el sello distintivo de Kiko. Rubén le presentó a Chespirito, y de ahí, Carlos entró a El Chavo del Ocho, el programa que cambió su vida para siempre. De 1972 a 1978, Carlos interpretó a Kiko, el hijo mimado pero adorable de Doña Florinda, cuyas mejillas hinchadas y dichos tontos se convirtieron en un ícono cultural en América Latina. El éxito de El Chavo del Ocho es innegable. El programa se transmite en todo el mundo, desde México hasta Brasil, Argentina e incluso Asia. Carlos se convirtió en una estrella internacional, amado por millones de espectadores. Recuerda aquellos días como un sueño, las sesiones de rodaje que duraban hasta la medianoche, las risas que resonaban en el estudio
y el orgullo de saber que estaba llevando alegría a millones de familias. Pero detrás de ese halo hay lágrimas que debe ocultar. Uno de los mayores reveses de la carrera de Carlos fue su disputa legal con Chespirito por la propiedad del personaje Kiko. Cuando dejó El Chavo del Ocho en 1978, quiso seguir acercando a Kiko a la audiencia. Pero Chespirito alegó que el personaje le pertenecía a él, el creador del programa. La batalla legal se prolongó durante años, dejando a Carlos estresado y exhausto. Una vez dijo que había noches en las que se sentaba en su sala de estar, mirando una foto de sí mismo como Kiko, y lloraba porque se sentía impotente. «Creé a Kiko con mi corazón y mi alma», dijo, «pero me lo quieren quitar». Finalmente se le permitió utilizar el personaje en algunos países como Venezuela y Argentina, pero a costa de una ruptura permanente con Chespirito y sus antiguos amigos. Después de dejar El Chavo, Carlos trabajó incansablemente para reconstruir su carrera. Se mudó a Venezuela, donde produjo y protagonizó programas como Federico, 1982 a 1983, Kiko Botones, 1981, y Las nuevas aventuras de Federico, 1983. Sin embargo, estos programas nunca alcanzaron el éxito de El Chavo del Ocho. Al público le encantaba Kiko, pero querían verlo en el barrio familiar, junto al Chavo y Don Ramón, no en escenarios nuevos. Carlos hizo lo mejor que pudo y trabajó incansablemente para mantener vivo su personaje, pero a menudo se enfrentó a la decepción. Una vez, después de que una actuación en Caracas no logró atraer al público esperado, se sentó solo en su camerino, dejando caer las lágrimas y preguntándose si estaba en el camino equivocado. Otro esfuerzo que hizo llorar a Carlos fue cuando colaboró con Ramón Valdés, su mejor amigo de El Chavo, en el programa ¡Ah, qué Kiko!, en 1987. Esta era la primera vez que ambos se reunían en muchos años y Carlos tenía grandes esperanzas en el proyecto. Pero la alegría duró poco. Ramón murió de cáncer de estómago en 1988, justo cuando el programa empezaba a mostrar signos de éxito. Carlos recuerda el momento en que recibió la mala noticia. Estaba en casa, preparándose para una sesión de rodaje, cuando sonó el teléfono. Al escuchar la noticia de la muerte de Ramón, dejó caer el teléfono, se sentó en una silla y sollozó como un niño. «Ramón es mi hermano», dijo. «Al perderlo, sentí que perdí una parte de mí». «¡Ah, Kiko!». El espectáculo continuó brevemente con un actor de reemplazo, pero nadie pudo llenar el vacío dejado por Ramón, y el espectáculo pronto fue cancelado. Aún así, Carlos nunca se rindió. Llevó a Kiko a los circos, organizó el Circo de Kiko y realizó giras por toda Latinoamérica, desde México hasta Argentina. Estas actuaciones son su manera de mantener vivo su personaje en los corazones de la audiencia. A menudo trabajaba hasta el agotamiento, permaneciendo de pie en el escenario durante horas para provocar risas, pero detrás del escenario a veces se enfrentaba a la soledad. Una vez, después de un espectáculo en Buenos Aires, se sentó en la carpa del circo, mirando a la multitud que se marchaba, y sintió una tristeza sin nombre. Lloró, no porque estuviera cansado, sino porque se dio cuenta de que por más que lo intentara, nunca podría regresar a los días dorados de El Chavo. La carrera de Carlos es un testimonio de perseverancia, pero también una historia de las lágrimas que tuvo que ocultar para seguir adelante. Los logros que Carlos Villagrán siempre se esfuerza por alcanzar no solo están en la fama o el dinero, sino también en dejar un legado que trascienda el tiempo. Desde joven, soñaba con convertirse en alguien que trajera alegría a los demás. Como periodista, a menudo veía a los comediantes en las calles de la Ciudad de México y se decía a sí mismo que un día él también se subiría al escenario y haría reír a la gente. Su mayor logro, sin duda, fue convertir a Kiko en un icono cultural. Con sus mejillas hinchadas, su traje de marinero y sus dichos disparatados como «¡Cállate! ¡Cállate!»,
que me desesperas. Cállate, cállate, que me estás volviendo loco. Kiko se convirtió en parte de la infancia de millones de personas en todo el mundo. Carlos está orgulloso de que este personaje no solo sigue vivo en El Chavo del Ocho, sino que continúa vivo a través de las generaciones, amado tanto por niños como por adultos. Pero para lograrlo, Carlos tuvo que pagar con sudor y lágrimas. Siempre intentó mantener vivo a Kiko, incluso frente a los obstáculos legales y la feroz competencia de la industria del entretenimiento. Cuando se mudó a Argentina en los años 90, donde Chespirito no poseía los derechos del personaje de Kiko, montó cientos de espectáculos, desde pequeños circos hasta grandes escenarios. Quería demostrar que Kiko no era solo parte de El Chavo, sino un personaje independiente con vida propia. Su éxito en Argentina fue un testimonio de esa perseverancia. El público acudió en masa a verlo, y Kiko se convirtió en un fenómeno en el país, a pesar de las dificultades iniciales que tuvo para adaptarse a una nueva cultura y a un mercado desconocido. Otro logro que Carlos siempre anheló fue construir su propia familia artística. Tras dejar El Chavo, no solo quería triunfar como individuo, sino que también quería crear proyectos en los que pudiera trabajar con la gente que amaba. Ah, Kiko, es uno de esos intentos, ya que se reúne con Ramón Valdés y trata de acercar una nueva versión de Kiko al público. Aunque el show no duró tanto como esperaba, fue un hito importante que demostró que no tenía miedo de correr riesgos para perseguir su pasión. Más tarde, cuando empezó a trabajar con sus hijos, como Vanessa, que se convirtió en su manager, se sintió orgulloso de haber pasado la antorcha artística a la siguiente generación. Quiero que Kiko viva no solo en mí, sino también en mis hijos, en aquellos que continúan mi historia, dijo una vez. Carlos T.